Aquel martes parecía como cualquier otro. El sol entraba por la ventana de mi cocina, dándole a todo un tono dorado y cálido que me hacía sentir en paz. Me senté con mi taza de café y unas galletas recién horneadas que olían a canela, el mismo aroma que llenaba mi infancia cuando mi madre cocinaba en días tranquilos. Revisaba Facebook, como hago cada tarde desde que aprendí a usarlo para ver las fotos de mis nietos. Me sentía en calma, en casa, creyendo que todo estaba en su lugar, hasta que vi la primera imagen. Carolina, mi nuera, sonreía con un vestido rojo que jamás le había visto, rodeada de globos y decoraciones elegantes. Me llamó la atención por lo cuidada que se veía la fiesta, y al pasar a la segunda foto, sentí que algo dentro de mí se rompía. Reconocí mi terraza, la de mi casa de playa, mi propiedad. No entendía nada. Bajé a la tercera foto y vi a mi hijo, Diego, abrazando a Carolina mientras ella soplaba las velas de un pastel. El pastel que yo no había hecho. La celebración en la que yo no estaba. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que tuve que dejar la taza sobre la mesa. Empecé a ver cada imagen como si fueran puñaladas. Ahí estaba mi sala decorada con flores caras, mi cocina llena de comida gourmet, mi jardín transformado en un salón de eventos, y yo, la dueña de todo aquello, no sabía ni qué había ocurrido. El aire se volvió espeso. Sentí un calor raro en el pecho. Llamé a Diego con manos temblorosas. Tardó en contestar, como si supiera que no debía hacerlo. «Hola, mamá», me dijo con una voz fingidamente casual, la misma que usaba cuando de niño rompía algo y no quería admitirlo. «Diego, acabo de ver las fotos en Facebook», dije tratando de no llorar. Silencio. Pude escuchar risas y platos siendo lavados. Estaba en mi casa, limpiando después de una fiesta a la que yo no fui invitada. «Mamá, fue solo una reunión para Carolina. Nada grande», respondió. Escuché a Carolina susurrarle algo. «No queríamos molestarte. Sabemos que no te gustan las fiestas grandes». «No me gustan las fiestas grandes». Esa fue su excusa. Yo que organicé cada Navidad, cada cumpleaños de Diego cuando era niño. Yo que construí ese hogar para reunir a la familia. Y ahora me dejaban afuera para no molestarme. Si alguna vez sentiste lo que es ser invisible en tu propia casa, suscríbete, comenta. A veces, contar estas historias es la única forma de que alguien, en algún rincón del mundo, entienda cómo duele. Pero Diego, es mi casa, le dije mientras la voz se me quebraba. ¿Cómo pudiste hacer una fiesta sin siquiera avisarme? «No te alteres, mamá», respondió con esa paciencia forzada que solo me hacía hervir más. Era solo para la familia cercana de Carolina. Familia cercana. ¿Y yo qué era? ¿La señora que vive lejos? ¿La que ya no cuenta? Soy su madre, la abuela de sus hijos. ¿Cómo pueden dejarme fuera como si fuera una extraña? Colgué sin esperar respuesta y tomé las llaves del auto. Conducir hacia esa casa fue como atravesar una tormenta emocional. Cada kilómetro me hundía más. Recordaba cada rincón, cada ladrillo puesto con esfuerzo, cada tarde que pasé soñando con tener a mis nietos corriendo por ese jardín. Cuando llegué, todo parecía impecable, demasiado limpio, como si quisieran borrar cualquier rastro. Pero no se puede limpiar la traición. Vi confeti en las esquinas, olor a perfume caro flotando, marcas de tacones en la terraza. Mi casa había sido invadida. Los encontré guardando cajas. Cuando me vieron, sus rostros cambiaron. Carolina se escondió detrás de Diego, y él me miró con culpa. Esa mezcla de vergüenza y fastidio que conozco tan bien. «Hola, mamá», dijo dejando una caja en el suelo. «No esperábamos que vinieras tan pronto». «Claro que no», respondí. «Si lo hubieran hecho, tal vez me habrían invitado». Carolina intentó sonreír. «Julieta, no te enojes. Fue solo una reunión íntima para mi familia». Familia. Una palabra que ya no significaba lo mismo. «Había 50 personas, Carolina», le dije con voz contenida. «Y no conozco a la mitad». Ella intentó justificarlo con palabras vacías. «Primos lejanos, amigos de la universidad». Diego suspiró como si yo fuera un obstáculo. «Mamá, sabíamos que ibas a hacer un drama. Siempre lo haces». ¿Drama? Drama es lo que hacen quienes nunca han sentido el peso de la exclusión. Yo pasé años callando, tragándome cada desprecio, cada vez que me miraban como si no perteneciera. Pero ese día
Algo se rompió. Les dije que esa no era su casa, que yo la compré, que yo la mantengo, que ellos la usaban como si fuera suya. Diego intentó suavizar. Siempre dijiste que la casa era para la familia. Sí, para la familia, respondí. Pero al parecer, yo ya no formo parte. Carolina dio un paso al frente y dijo algo que jamás olvidaré. Hay diferentes tipos de familia, la que naces y la que eliges. Y en ese instante supe que para ellos, yo era familia de segunda. Una sombra de lo que alguna vez fui. No respondí. No valía la pena. Solo asentí y les dije, entiendo perfectamente. Ustedes eligieron su familia y yo elegiré quién puede usar mi propiedad. El ambiente se congeló. Diego me miró confundido, como si no comprendiera el significado de mis palabras. Carolina me observaba como si no creyera que yo fuera capaz de decir algo así. Pero ya no era la misma. Ya no era la suegra que se callaba por no causar molestias. Ese día me convertí en alguien que empezaba a recuperar su voz. ¿Qué quieres decir?, preguntó Diego. Quiero decir que si no soy lo suficientemente familia para ser invitada, entonces ustedes no son lo suficientemente familia para tener acceso libre a esta casa. Carolina le susurró algo a Diego, seguro para que me hiciera callar, pero él no dijo nada. Mamá, no exageres, dijo finalmente. Solo fue una vez, pero los silencios dicen más que las palabras, y su silencio fue mi respuesta. No era la primera vez, solo era la primera vez que lo descubrí. Quiero que se vayan, les dije con firmeza. Quiero que recojan sus cosas y me devuelvan las llaves. Carolina me miró con indignación, como si yo fuera una tirana. No puedes echarnos solo por eso, dijo. Puedo echarlos porque esta es mi casa y porque durante años he intentado encajar en una familia que me trata como un estorbo. Diego intentó apaciguar el momento, pero yo ya no quería paz. Quería respeto, quería dignidad, quería recuperar lo que me habían quitado en silencio. Por un momento vi en Diego al niño que alguna vez fue, el que venía corriendo a abrazarme después de una pesadilla, el que me pedía consejos sobre todo. Pero ese niño ya no estaba. Ahora era un hombre que permitía que me usaran, que me dejaran fuera, que se aprovecharan de mi generosidad. «Sabes que te amamos, mamá», dijo. «Si fuera así, no me habrías escondido lo que estaban haciendo», le respondí. Carolina cruzó los brazos. «Julieta, creo que todos necesitamos calmarnos». No necesitaba calmarme. Necesitaba respuestas. «Vamos a hablar ahora», les dije. «Vamos a hablar de cómo han estado usando mi casa, de cómo me han estado excluyendo». Pero en ese momento, alguien tocó la puerta. Era Amalia, mi vecina. Me miró con preocupación. Escuché voces y vine a ver si estabas bien. Su presencia cambió todo. Amalia tiene esa energía serena que impone respeto. Al ver los rostros tensos, entendió que había interrumpido algo importante. «No sabía que tenías visitas, Julieta», dijo con una sonrisa suave. «No son visitas», respondí con amargura. «Son mi hijo y mi nuera. Acaban de hacer una fiesta en mi casa sin invitarme». Amalia parpadeó, como si no hubiera entendido bien. Carolina se adelantó con su voz dulce de siempre. «Fue un malentendido, una pequeña celebración familiar». «¿Pequeña?», repetí. Había 50 personas, y yo me enteré por Facebook. Vi cómo Amalia fruncía el ceño. Algo en su interior se activó. «¿Hicieron una fiesta aquí sin decirle a Julieta?», preguntó, ya sin sonrisa. Diego suspiró. «Señora Amalia, no queríamos molestarla. Sabíamos que iba a poner a hacer esto, lo que está haciendo ahora». «¿Hacer qué?», preguntó Amalia con tono más frío. «Hacer un drama», respondió Carolina con desprecio. Silencio. El tipo de silencio que deja en evidencia la verdad. Amalia me miró. Luego los miró a ellos, y su mirada decía todo. Esto no estaba bien, y ella no iba a quedarse callada. «Siempre organiza dramas», dijo Carolina, como si fuera una verdad incuestionable. Amalia levantó una ceja. «¿Siempre?», Diego intentó justificar. «A veces usamos la casa para reuniones familiares. Mi mamá siempre ha dicho que esta casa es para la familia». Amalia no se dejó llevar. «¿Y consideran que hacer una fiesta sin invitar a la dueña es una reunión familiar?». Carolina se puso tensa. «Con todo respeto, este es un asunto familiar. No creo que sea apropiado que se meta». Fue entonces cuando vi algo en los ojos de Amalia que jamás había visto. Era una mezcla de indignación y protección. «Tienen razón»,
dijo con una voz peligrosamente calmada. Es un asunto familiar. Pero Julieta es mi amiga, mi vecina, y cuando veo que alguien la está maltratando, también se convierte en mi asunto. Diego bajó la mirada. Carolina apretó los labios. La incomodidad en la sala era densa como el aire antes de una tormenta. Nadie se atrevía a decir una palabra más. Amalia me miró con ternura y fuerza al mismo tiempo. ¿Por qué no vienes a mi casa un momento, Julieta? Yo negué con la cabeza. Estoy bien. No, no lo estás, me dijo con su tono inquebrantable. Y necesitas salir de aquí antes de que termines cediendo otra vez. Me tomó del brazo con firmeza y me condujo hacia la puerta. Mientras salíamos, les dije a Diego y Carolina: a partir de hoy, nadie usa esta casa sin mi permiso y nadie organiza celebraciones sin invitarme. Las palabras retumbaron. «Mamá, ¿hablas en serio?», preguntó Diego. «Completamente», respondí. «Esta casa la compré con mi trabajo, la mantengo con mi pensión, y nadie va a volver a entrar aquí como si fuera un hotel. Gratuito». Carolina bufó. «¿Y cuáles son esas reglas tuyas?», dijo con tono desafiante. La miré directamente. Primera regla: nadie usa la casa sin pedirme permiso con al menos una semana de anticipación. Segunda: si hay celebración, se me incluye. Tercera: si no cumplen las dos primeras, no hay acceso. Diego y Carolina se miraron en silencio. Se entendían sin palabras, como esas parejas que saben cómo repartirse las culpas. Pero esta vez no había excusas. «Perfecto», dije. «Entonces, recojan sus cosas y dejen las llaves sobre la mesa antes de irse». «¿Las llaves?», repitió Carolina sorprendida. «Sí, las llaves. No más repuestos. No más accesos sin mi conocimiento». El silencio que siguió fue diferente. Era el silencio de quien se da cuenta de que algo terminó y no hay marcha atrás. Amalia me llevó a su casa. Esa casa pequeña, cálida, llena de plantas y fotografías familiares. Me sentó en su sillón favorito, el que da hacia mi terraza. «¿Té?», me preguntó. Y antes de que respondiera, ya estaba en la cocina preparando la infusión. Me quedé mirando mi casa por la ventana. Vi a Diego y Carolina en la terraza, discutiendo acaloradamente. Gesticulaban, se señalaban. Ya no era mi problema. Al menos, eso quería creer. Pero en el fondo, seguía siendo mi hijo. Amalia regresó con 2 tazas de manzanilla. Nos sentamos en silencio, observando cómo el sol empezaba a caer. «¿Hace cuánto tiempo que esto está pasando?», me preguntó finalmente. «¿Qué cosa?», respondí, aunque sabía exactamente a qué se refería. «Que te traten como una extraña en tu propia familia». Esa pregunta me golpeó con más fuerza que cualquier discusión, porque por primera vez alguien lo dijo en voz alta, y ya no podía negarlo más. Era exactamente eso. «No lo sé, Amalia. Creo que empezó poco a poco, después del matrimonio. Pensé que era normal, que Carolina necesitaba adaptarse, pero no era adaptación, era exclusión». Amalia me tomó la mano. «Y tú lo permitiste por amor», asentí con lágrimas en los ojos. «Si alguna vez has amado tanto que permitiste que te borraran de tu propio lugar, suscríbete. Tal vez, como yo, solo necesitas que alguien escuche tu historia para dejar de sentirte invisible». Amalia se acomodó en el sofá y suspiró. «¿Te has dado cuenta de que Diego ya no te llama como antes?». Esa frase me heló la sangre. No lo había notado conscientemente, pero era cierto. Ya no me preguntaba cómo estaba. Ya no se sentaba a conversar. Éramos 2 adultos compartiendo silencios, incómodos. Antes me abrazaba apenas llegaba, dije. Ahora saluda de lejos, como si yo fuera una conocida. Y decirlo en voz alta fue como arrancarme una venda de los ojos. Seguimos hablando. Le conté sobre aquella cena de Navidad donde cociné por 2 días, y se fueron temprano porque Carolina tenía dolor de cabeza. Luego vi en Instagram que estaban cenando con la familia de ella. Amalia apretó su taza con fuerza. «¿Y tú no dijiste nada?». «¿Qué iba a decir? ¿Que los espiaba en redes? ¿Que me sentía como una tonta?». «Ibas a decir que te dolía», me respondió. «Ibas a decir que mereces respeto». Me quebré. Las lágrimas salieron sin permiso. «Amalia, no sé qué hice mal», le dije. «He sido una suegra paciente. Nunca me meto. Nunca critico. Nunca interfiero con la crianza de los niños. ¿Y para qué?
Ella me miró con esa sabiduría que solo tienen las mujeres que han vivido muchas guerras emocionales. ¿Sabes por qué no es suficiente?, me preguntó. Porque no se trata de lo que hagas, se trata del control. Carolina quiere controlar todo, incluso tu relación con Diego. Y esas palabras me estremecieron. Cada vez que tú organizas algo, ella encuentra una forma de que no funcione. Cada vez que quieres pasar tiempo con tu hijo, hay una excusa. Cada vez que tratas de ser parte de la familia, te hacen sentir como un estorbo. No quise creerlo, pero todo encajaba. Me habían apartado poco a poco, con sonrisas falsas y frases vacías. ¿Y Diego?, pregunté. ¿No se da cuenta? No lo sé, respondió Amalia. Tal vez lo sabe, pero prefiere evitar el conflicto. Tal vez ya lo convencieron de que tú eres el problema. Me quedé mirando mi taza. El té ya se había enfriado. Pensé en todas las veces que Diego había dicho: «Mamá, no hagas drama», como si expresar mi dolor fuera un espectáculo, como si mi tristeza fuera un capricho. «Amalia, ¿tú crees que estoy exagerando?». Ella me miró con calma. «¿Quieres que te diga la verdad?». Asentí. «Creo que has aguantado demasiado. Y si no haces algo ahora, en 5 años estarás completamente fuera de su vida». Sentí miedo, pero también sentí que tenía razón. «¿Y qué puedo hacer?», le pregunté. «No puedo obligar a Diego a quererme como antes. No puedo hacer que Carolina me acepte». Amalia tomó mi mano con fuerza. «No puedes obligarlos a nada, pero puedes dejar de pagar por el privilegio de ser ignorada. Puedes dejar de permitir que te usen». Sus palabras me golpearon como un relámpago, porque por años había confundido amor con permisividad. Pensé que ser buena madre era callar. Ahora entendía que ser buena madre también era poner límites. De pronto escuchamos el motor de un auto. Nos asomamos a la ventana y vimos el carro de Diego alejándose de mi casa. Ni un adiós, ni una llamada, ni un golpe en la puerta. «¿Ves?», me dijo Amalia. «Ni siquiera se despidieron». El vacío que sentí fue tan profundo que no supe si iba a poder con él. «¿Sabes qué es lo más triste?», le dije. «Que sigo esperando que Diego se dé cuenta. Que algún día despierte y vea lo que está haciendo. Y si no lo hace». No pude terminar la frase. «Entonces tendrás que aprender a vivir sin él», completó Amalia con una franqueza que me dolió, pero que agradecí. Me abrazó, y por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien me estaba sosteniendo de verdad. No solo físicamente, sino emocionalmente. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, repasando cada conversación, cada mirada, cada momento en que permití que me hicieran sentir menos. Y empecé a decidir que eso ya no iba a pasar más. A la mañana siguiente, Amalia llegó a mi casa con una canasta de pan recién horneado y una libreta bajo el brazo. «Hoy vamos a hacer una inspección», me dijo. «¿Una inspección de qué?», pregunté. «De todo lo que han hecho en tu casa sin tu consentimiento». Una parte de mí no quería saber. Temía descubrir que todo era peor de lo que imaginaba. Pero la otra parte, esa parte herida y cansada, sabía que ya no podía seguir ignorando lo obvio. Asentí en silencio. Empezamos por la cocina. Todo parecía normal. Hasta que Amalia empezó a abrir cajones y revisar alacenas. Encontramos especias caras, vinos importados, utensilios que jamás compré. «¿Esto es tuyo?», preguntó Amalia, mostrándome una botella de aceite de oliva de 800 pesos. «No», respondí. Seguimos buscando. Había cajas de té gourmet, chocolates suizos, café de especialidad, cosas que yo no podría pagar con mi pensión. Y ahí fue cuando el miedo se convirtió en certeza. Corrimos a mi estudio y saqué mis estados de cuenta. Los revisamos con lupa. Había cargos de supermercados exclusivos, floristerías, restaurantes, todo en fechas que coincidían con las visitas de Diego y Carolina. «Esto no puede ser casualidad», dijo Amalia. «Mira este cargo, 3.000 pesos en un solo fin de semana». Recordé que Diego me había dicho que vendrían solos a descansar. «¿Qué clase de descanso cuesta tanto?», preguntó ella. Y en el fondo yo ya sabía la respuesta. Seguimos revisando. Había cargos por limpieza profesional, renta de muebles, jardinería, catering, todo pagado con mis tarjetas, todo con mi dinero. Me sentí mareada, traicionada, usada. «Julieta», dijo Amalia con voz grave,
Creo que han estado organizando eventos aquí con frecuencia. Salimos al jardín. Observé el césped. Estaba perfecto, como de revista. Demasiado perfecto para el mantenimiento básico que pago. Había flores nuevas, marcas de muebles pesados, rastros de carpas. Fuimos a la parte trasera, esa zona que rara vez visito, y ahí lo vi. Un área claramente preparada para eventos, conexiones eléctricas adicionales, parlantes empotrados, ganchos en los árboles para colgar luces. ¿Cuándo hicieron todo esto?, pregunté tocando un parlante. Esto no se instala de un día para otro. Esto requiere permisos, mano de obra, planificación. Regresamos adentro. Empecé a ver mi casa con nuevos ojos, como una escena del crimen, como una evidencia viva de mi ingenuidad. En el baño encontramos cosméticos de lujo. En los cuartos, sábanas que jamás compré. Pero lo peor fue el closet. Ahí estaba colgada ropa que no era mía. Vestidos de diseñador, zapatos caros, joyas en una caja que jamás había visto. «Esto es de Carolina, ¿verdad?», preguntó Amalia. Asentí, pero lo que me dolía no era la ropa, era lo que significaba. Carolina había convertido mi casa en su residencia privada, y yo no lo había visto venir. Había sido ciega por amor. «¿Sabes lo que creo que está pasando?», me dijo Amalia sentándose en la cama. «¿Qué?», respondí. «Creo que están rentando tu casa para eventos, que están ganando dinero usando tu propiedad sin tu permiso». Al principio la idea me pareció absurda, pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Los cargos, las mejoras, los objetos personales, la ropa, todo encajaba. No solo me estaban usando, me estaban robando. Me estaban convirtiendo en la inversionista invisible de un negocio que no sabía que existía. Pero, ¿cómo pudieron hacerlo sin que yo lo notara?, pregunté. «Muy fácil», respondió Amalia. «Te dicen que vienen con unos amigos. Tú no vas porque no te invitan o porque te hacen sentir incómoda. Organizan el evento, usan tus servicios, tu comida, tu casa y se van con las ganancias». Me quedé helada. Era como si me estuviera contando la trama de una película cruel. Pero no era ficción. Era mi vida, mi casa, mi hijo, mi nuera, usándome como si fuera un recurso más. Eso sería... Intenté decir la palabra, pero no pude. Amalia la dijo por mí. «Robo. Nos fue no...». Miramos en silencio. No lo habíamos dicho antes, pero ahora ya no había vuelta atrás. Estaban robándome. No solo dinero, también mi dignidad, mi espacio, mi rol como madre. Amalia respiró hondo. «Lo primero que vamos a hacer es documentar todo. Fotos, notas, estados de cuenta. No vamos a discutir con emociones. Vamos a hablar con hechos. Y si lo niegan, tomaremos medidas legales». Me estremecí. La idea de denunciar a mi propio hijo me aterrorizaba. Pero más me aterraba la idea de seguir siendo su víctima. «¿Tú crees que soy mala madre por pensar en denunciarlo?», le pregunté a Amalia. Ella me miró con una seriedad que me hizo enderezar la espalda. «Ser buena madre no es permitir que te destruyan. Es enseñar que las acciones tienen consecuencias, incluso si duele». Supe que tenía razón. Por primera vez en años, entendí que proteger a Diego no era seguir encubriéndolo. Pasamos 3 días documentando todo. Amalia se convirtió en una investigadora meticulosa. Tomó fotos, hizo listas, comparó fechas. Revisamos cada estado de cuenta, y el panorama era aún peor de lo que imaginábamos. Los cargos no eran recientes, se remontaban a casi 2 años atrás. Al principio eran pequeños, fáciles de ignorar, pero con el tiempo se hicieron más frecuentes, más caros, más descarados. No había sido un error, había sido un plan. «Julieta, mira esto», me dijo Amalia mostrando un estado de cuenta. «El mes pasado gastaron 3.000 pesos en una sola semana». Revisé mi memoria. Ese fue el fin de Puentismars, semana que me dijeron que venían con unos amigos del trabajo. Amigos que aparentemente comían como reyes y necesitaban servicios de valet parking. Encontramos facturas de empresas de catering, alquiler de sonido, decoración floral. Todo facturado con mis tarjetas. Todo en fechas en que ellos estuvieron aquí. La rabia subía, pero lo peor aún estaba por venir. Encontramos una caja en el closet. Dentro había recibos organizados por fecha, con notas escritas a mano, comentarios como
Mejor poner toldo en la terraza. O el menú vegano fue bien recibido. Tenían un archivo, un registro completo de todos los eventos que organizaron y de cuánto habían cobrado. ¿Sabes cuánto dinero han ganado?, preguntó Amalia después de sumar todo. Más de 100.000 pesos. 100.000. Usando mi casa, mi dinero, mis servicios, sin mi consentimiento. Estaba en shock. Me sentía estafada por las 2 personas en quienes más había confiado. ¿Qué voy a hacer?, pregunté. Primero vamos a ordenar toda esta evidencia en carpetas, dijo Amalia con calma. Después los vas a llamar. No para pelear, para mostrarles esto. Y si lo niegan, entonces ya sabrás qué camino seguir. Asentí. No sabía si estaba lista para esa conversación, pero sabía que ya no podía mirar para otro lado. Era hora de confrontar a quienes me habían traicionado. Preparé todo. Carpetas con estados de cuenta, fotos, inventario de objetos ajenos, recibos organizados. Todo lo que necesitaba para enfrentar la verdad. Llamé a Diego. Tardó en contestar. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?», dijo con esa voz casual que ahora me parecía hipócrita. «Necesito hablar contigo y con Carolina. Hoy, en la casa. ¿Pasó algo?», preguntó. «Sí», respondí. «Algo muy importante. ¿Pueden venir?». Hubo un silencio largo. «Está bien, mamá. Llegamos en 1 hora». Colgué sin despedirme. Cuando llegaron, se sentaron en el mismo sofá donde días antes me habían mirado con condescendencia. Esta vez no les di tiempo de hablar. «Quiero hablar de esto», dije, y puse la carpeta en la mesa. Diego se puso rígido. Carolina fingió curiosidad. Saqué los estados de cuenta marcados. «Esto es lo que han cargado a mis tarjetas en los últimos 2 años. Más de 120.000 pesos». Diego empalideció. Carolina cruzó los brazos. «No entiendo de qué estás hablando», dijo. «Yo sí. Estoy hablando de todas las veces que usaron mi casa como un centro de eventos, sin avisarme, sin invitarme, sin mi permiso». Coloqué las fotos sobre la mesa. «Estas son las mejoras que hicieron, los objetos que encontré, las notas de los eventos». Carolina abrió la boca, pero no salió nada. Diego miraba el suelo. El silencio hablaba. «Si alguna vez tuviste que levantar la voz para recuperar tu lugar, suscríbete, porque contar estas historias también es una forma de decir, ya basta. Julieta, nosotros íbamos a contarte, solo estábamos esperando el momento adecuado», dijo Carolina, intentando sostener su compostura. Amalia habló por primera vez desde que se sentaron. «¿Y cuál iba a ser ese momento? ¿Cuando ya no quedara nada que robar?». Carolina la miró con desprecio. «No nos estábamos robando nada. Solo usábamos recursos que de otro modo se desperdiciarían». Repetí esa frase en mi mente. ¿Mi casa? ¿Mi dinero? ¿Mis años de trabajo? ¿Recursos que se desperdician? Diego intentó intervenir. «Mamá, la casa estaba vacía. Nosotros la estábamos cuidando». Lo miré directamente. ¿Cuidándola? ¿Gastando mi dinero en flores y catering? ¿Excluyéndome de celebraciones? ¿Eso es cuidarla? Diego tragó saliva. «Mamá, tú no entiendes». Esas 4 palabras fueron como una bofetada. «¿No entiendo? ¿Acaso no entendía lo que era que tu propia familia te usara como una cuenta bancaria? ¿Como una bodega? ¿Como una sombra que nadie consulta?». Me puse de pie y caminé hacia el escritorio. Tomé 3 sobres que había preparado con ayuda de Amalia. El primero con todos los cargos marcados. El segundo con las fotos e inventario de cosas que no eran mías. El tercero, más delgado, pero más pesado que los demás. «Este primer sobre», le dije a Diego, «tiene toda la documentación de los cargos hechos con mis tarjetas». Diego abrió el sobre con manos temblorosas. Revisó cada hoja como si fuera una sentencia. «Este segundo», le entregué a Carolina, «contiene evidencia fotográfica de todo lo que instalaron sin mi consentimiento y un inventario detallado de los objetos personales que encontré en mi casa». Carolina lo abrió y se quedó pálida. Era diferente verlo en fotos. Ver sus vestidos, sus perfumes, sus zapatos, colgados en un closet que no le pertenecía. «¿Y el tercero?», preguntó Diego con la voz quebrada. Lo miré con frialdad. «Es una denuncia legal. Ya está presentada». El silencio fue absoluto. «¿Una denuncia?», preguntó Carolina, incrédula. «¿Nos denunciaste a nosotros?». La miré fijamente. «No a ustedes como familia. A ustedes como personas que han estado robándome. El hecho de que uno sea mi hijo solo
lo hace más doloroso, no menos ilegal. Diego se hundió en el sillón. Por primera vez, lo vi verdaderamente derrotado, como si se diera cuenta, en ese instante, de lo que realmente habían hecho, como si por fin el peso de sus actos cayera sobre él. «Julieta, somos familia», dijo Carolina. Esto se pudo hablar. Amalia intervino. Se les dio la oportunidad, se les pidió explicaciones, respondieron con mentiras. ¿Qué esperaban? Esperábamos que entendiera que todo lo hacíamos por la familia, respondió Carolina, desesperada. ¿Por la familia?, repetí. ¿Qué clase de familia excluye a su madre de su propia casa? ¿Qué clase de familia la convierte en una intrusa en su propia vida? La rabia se mezclaba con la tristeza. Una combinación letal. «Podemos arreglarlo», dijo Diego acercándose. «Podemos devolverte el dinero, explicarte todo. ¿Pueden devolverme los años en que me hicieron creer que yo era el problema?», le respondí. «¿Pueden devolverme la confianza que tenía en ti?». Diego se quebró. Lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «Mamá, nunca quise hacerte daño. Pero me hiciste», dije. «Cada vez que permitiste que me excluyeran, cada vez que usaste mi casa como si fuera tuya, cada vez que participaste en esta mentira». Carolina se puso de pie, furiosa. «Ya basta. Esto es ridículo, Diego. Vámonos ahora mismo». Diego la miró, y su expresión cambió. «No, Carolina, no me voy a ir». «¿Qué estás diciendo?», preguntó ella. «Estoy diciendo que por primera vez en años voy a quedarme y enfrentar lo que hice. No voy a huir solo, porque las cosas se pusieron difíciles». Carolina lo miraba como si no lo reconociera. Tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, Diego estaba actuando como el hijo que yo crié. «Esto no es justo», gritó Carolina. «Tu madre siempre ha sido manipuladora. Siempre se hace la víctima». Amalia se levantó. «¿Víctima? Tu suegra ha llorado en mi casa después de cada visita de ustedes. ¿Eso también lo niegas?». Carolina la miró en silencio. «¿Quieres que ponga las grabaciones?», preguntó Amalia. «Las tengo todas, desde hace 6 meses, porque Julieta me pidió ayuda cuando se dio cuenta de que algo no estaba bien, pero no sabía cómo demostrarlo». «No», dije yo. «No quiero que Diego escuche esas grabaciones. No quiero que escuche cómo sonaba mi voz cuando creía que estaba perdiendo a mi hijo. No necesito humillarlo más». «No es humillación, Julieta», dijo Amalia. «Es verdad». Diego se sentó, hundido. «¿De verdad llorabas después de vernos?», me preguntó. «¿Qué esperabas?», le dije. «¿Esperabas que me sintiera feliz cuando me ignoraban? ¿Cuando se iban temprano? ¿Cuando hacían fiestas sin decirme nada?». Diego bajó la cabeza, vencido. «Yo pensé que estabas bien con cómo eran las cosas», dijo Diego. «Pensé que entendías que teníamos nuestras propias responsabilidades». Lo miré, y fue como mirar a un extraño. «Nunca se te ocurrió preguntarme cómo me sentía, ¿verdad?». Diego no respondió, y su silencio fue más claro que cualquier explicación. No quería hacerme daño, solo no pensó en mí. Me borró poco a poco, sin darse cuenta, y lo peor era que yo había dejado que lo hiciera. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», le dije con voz temblorosa. «No es el dinero, no es la casa, es que perdí a mi hijo, y no me di cuenta de cuándo pasó». Diego cerró los ojos, como si cada palabra le pesara. Carolina cruzó los brazos. «Esto es exactamente lo que yo sabía que iba a pasar. Por eso traté de mantenerlos separados». Sus palabras resonaron en la sala como una bomba. Todos nos quedamos inmóviles. Acababa de confesar lo que siempre había negado. «¿Qué dijiste?», preguntó Diego mirándola horrorizado. Carolina se dio cuenta al instante de que había cometido un error. «No quise decir eso. Estoy alterada». Pero ya era tarde. Su máscara se había caído. Diego se alejó de ella como si no pudiera soportar estar tan cerca. «¿Eso era todo para ti? ¿Separarnos? No entiendes», gritó Carolina. «Tu madre siempre ha sido una manipuladora. Siempre quiere ser el centro de atención». Me reí, pero no de alegría. Era risa amarga, dolorosa. «¿Querer saber qué pasa en mi casa es querer ser el centro de atención?», le pregunté. «¿Querer ser parte de mi familia es manipular?». Carolina me miró con desprecio. «Tú no sabes cuándo callarte». Diego se interpuso entre nosotras, pero esta vez no fue para defenderla, fue para detenerla. «Basta, Carolina. Ya dijiste suficiente.
Carolina lo miró sin entender, como si el hombre frente a ella fuera otro. Y lo era, porque ese día, Diego volvió a ser mi hijo. «Perdóname, mamá», me dijo Diego, con lágrimas sinceras en los ojos. «No merezco tu perdón, pero quiero recuperarte. Quiero enmendar todo lo que hice mal». Lo miré, y aunque el corazón dolía, también sentí que una parte rota empezaba a sanar. Si alguna vez te han lastimado las personas que más amas y aún así decidiste perdonar, suscríbete, porque perdonar también es una forma de liberarse y de empezar de nuevo. Puedes empezar por decirme qué vas a hacer con todo el dinero que gastaron, le dije. Diego asintió. Te devolveré hasta el último centavo. No sé cómo, pero lo haré. Carolina lo miró incrédula. ¿Nosotros?, preguntó. ¿Por qué nosotros? Diego la miró fijamente. Tienes razón. No debería haber dicho nosotros, porque claramente no estamos en el mismo lugar. Y en ese instante supe que algo se había roto entre ellos también. Algo que ya no tenía arreglo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Carolina. Estoy diciendo que necesitamos tiempos separados. Carolina se puso roja. ¿Vas a terminar nuestro matrimonio por esto? Diego respiró hondo. Voy a terminar con la manipulación, con el chantaje, con la mentira. Carolina intentó acercarse. Diego, por favor, no dejes que tu madre nos separe. Él la miró con una frialdad que jamás le había visto. Tú hiciste eso sola, cuando decidiste usar mi amor por ti como arma contra mi madre. Esto no ha terminado, dijo Carolina, caminando hacia la puerta. No voy a permitir que me quiten a mi esposo. Yo no te quité nada, le respondí. Tú lo perdiste cuando él vio quién eres en realidad. Carolina salió dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Diego se quedó inmóvil, como si no supiera qué hacer con todo lo que acababa de pasar. Me acerqué lentamente. ¿Estás bien?, le pregunté. No, respondió con honestidad, pero estoy despierto, por fin. Los días siguientes fueron extraños, silenciosos, como si el mundo estuviera esperando que algo más sucediera. Diego se mudó a un apartamento, cerca de mi casa. Me llamó todos los días. Me ayudó con los trámites legales para recuperar el control completo de mi propiedad. Devolvió cada peso, trabajando turnos extra, vendiendo cosas que no necesitaba. Pero más que dinero, me devolvió algo que pensé perdido para siempre: su presencia, su cariño, su respeto. 3 meses después, estoy sentada en mi terraza con Diego y Amalia. Vemos el atardecer en silencio, como si ya no hiciera falta decir nada. Amalia sirve café. Diego sonríe. Por primera vez en años me siento en casa, me dice. ¿Y cómo se siente eso?, le pregunto. Se siente como volver a ti. Yo solo asiento, porque no hacen falta palabras cuando el corazón se siente en paz. Por fin, después de todo, esta casa vuelve a ser un hogar. Y yo, una madre con voz propia. Pasaron semanas antes de que volviera a sentirme completamente dueña de mi espacio. Reemplacé cerraduras, pinté las paredes, redecoré los rincones que antes me hacían sentir ajena. No fue solo una renovación física, fue una limpieza espiritual. Como si, por fin, estuviera borrando cada huella de ese tiempo en que me convertí en una invitada en mi propia casa. Volví a sentarme en el sillón de la sala con un libro entre las manos, sin miedo de que alguien me llamara para que me hiciera a un lado. Diego empezó a pasar más tiempo conmigo. No por culpa, sino por convicción. Me ayudaba a cocinar, me acompañaba al mercado, y en más de una ocasión se quedó a dormir en el sofá, solo para asegurarse de que yo no me sintiera sola. Una noche, mientras tomábamos chocolate caliente, me dijo: «Mamá, me gustaría que un día puedas perdonarme de verdad». Yo lo miré y respondí: «Ya lo hice, hijo. Lo que estamos construyendo ahora, eso es el perdón». Carolina intentó contactarlo varias veces, a veces con súplicas, otras con amenazas. Le mandó mensajes, cartas, incluso apareció una vez en su nuevo departamento. Pero algo en Diego había cambiado. Ya no respondía como antes, ya no se doblegaba. «Quiero una vida donde mi madre no tenga que esconder su tristeza para que yo no me sienta culpable», me dijo. Y esas palabras me dieron más paz que cualquier disculpa, porque ya no era solo arrepentimiento, era transformación. Un día, mientras organizábamos las cajas del desván, encontramos unas fotos viejas.
Diego tenía unos 8 años. Estaba abrazándome en la playa, con los dientes chuecos y la sonrisa más pura que he visto. Ese era yo antes de crecer y olvidarme de ti, dijo en voz baja. Lo abracé sin decir nada, porque las palabras a veces sobran, porque ese niño aún estaba ahí, solo había estado dormido, y ahora estaba despertando, y no pensaba volver a cerrarle la puerta. Amalia se convirtió en parte esencial de nuestras vidas, no solo por lo que hizo por mí, sino por cómo lo hizo, sin gritar, sin dramatismo, solo con verdad. A veces nos sentábamos las tres a conversar, y sentía que tenía una nueva familia, no perfecta, pero real. Una familia donde nadie usaba mi amor como ventaja, donde podía hablar sin miedo de ser juzgada, donde mi experiencia, mi edad y mi dolor eran vistos como valor, no como carga. Un domingo, Diego me propuso hacer una cena en casa, pero esta vez, conmigo al centro. «Quiero celebrar tu vida, mamá», me dijo. Preparó todo. Invitó a mis amigas del barrio, a Amalia, a algunos vecinos que siempre me saludaban con respeto. La casa se llenó de música, de risas, de aromas, y yo, por primera vez en años, me senté a la cabecera de la mesa, sin sentirme fuera de lugar. Esa noche lloré, pero no de tristeza. Lloré porque, al fin, me sentí celebrada. Durante la cena, Diego se levantó para dar un pequeño discurso. Mi madre no solo me dio la vida, me la volvió a dar cuando me enseñó a no rendirme, a pesar de lo que yo le hice. Nadie habló, solo aplaudieron, y yo sentí que mi corazón se recomponía en 1000 pedazos nuevos, porque no hay nada más sanador que escuchar a tu hijo reconocer tu valor, no con remordimiento, sino con gratitud. Y en ese momento, supe que todo lo que había vivido no había sido en vano. Después de ese día, muchas cosas cambiaron. Diego empezó terapia. Empezó a reconstruir sus vínculos desde otro lugar. Me pidió que lo acompañara a una sesión, y lo hice. Allí, le escuché decir frente a un extraño: «Yo perdí a mi madre cuando dejé que me alejaran de ella, pero ahora la estoy redescubriendo, y no pienso perderla de nuevo». Lloramos los dos. Lloramos con ese llanto que viene del alma, de ese lugar donde habita la verdad, la culpa y la esperanza al mismo tiempo. Carolina envió una carta, larga, llena de palabras dulces, pero vacía de responsabilidad. Quería volver, quería otra oportunidad. Diego me mostró la carta y me preguntó qué pensaba. «Lo que tú decidas, hijo, lo respetaré, pero si decides volver con alguien que no te respeta, yo no puedo acompañarte en ese camino». Diego guardó la carta. No dijo nada, solo la quemó esa misma noche. Porque a veces, cerrar ciclos también implica prender fuego a lo que ya no debe. Regresar. Hoy, al mirar mi jardín, siento que es mío otra vez. Cada flor, cada rincón, tiene mi historia. Ya no hay secretos escondidos en las esquinas. Ya no hay voces que me excluyen. Hay paz, hay dignidad. Y sobre todo, hay una madre que volvió a nacer después de ser silenciada. Porque ser abuela, ser madre, ser mujer, no significa ser invisible, significa ser raíz. Y hoy, más que nunca, soy la raíz de una nueva historia. Una donde el amor no se mendiga, se honra. En los días que siguieron, empecé a recibir visitas inesperadas. Una vecina me trajo un pastel, otra vino con flores. «Siempre admiramos tu paciencia», me dijo una de ellas, «pero ahora admiramos tu valentía». No sabía qué responder. Nunca me había visto como valiente. Pero quizás sí lo era, porque se necesita coraje para mirar a los ojos a quienes uno ama y decir: «Hasta aquí». Se necesita fuerza para poner límites sin perder la ternura. Recibí una carta de uno de los proveedores que Carolina había contratado. «Gracias por siempre ser puntual con los pagos», decía. «No sabíamos que no era usted quien nos contrataba». Me estremecí. Aquello solo confirmaba que habían actuado con total conocimiento de causa, que no fue un error, fue un abuso planeado. Guardé la carta, no por rencor, sino por memoria, porque la verdad, aunque duela, también libera. Y yo no estaba dispuesta a olvidar lo que me enseñó esta herida. Volví a ver a mis nietos. Diego me los trajo un sábado por la tarde. Habían crecido tanto. Me abrazaron como si siempre hubieran estado conmigo. Les preparé galletas, jugamos en el patio.
Les conté historias. Les hablé de sus raíces, de lo que significa el respeto, el amor, la lealtad. No dije nada malo de Carolina. No hacía falta. Los niños sienten. Y yo solo quería sembrar en ellos lo que un día sembré en su padre, antes de que la vida lo confundiera. Una noche, mientras los niños dormían en la habitación de huéspedes, Diego me dijo: «Gracias por no llenarlos de odio, mamá». Le respondí con una sonrisa triste. «El odio no construye, hijo, pero la verdad sí». Nos quedamos en silencio, mirando las luces de la ciudad por la ventana. Yo sabía que Diego estaba cambiando, pero también sabía que ese proceso no era instantáneo. Y aunque no fuera perfecto, al menos estaba intentando. Y eso ya era suficiente para mí. Comencé a escribir un diario, un cuaderno donde dejaba cada pensamiento, cada recuerdo, cada lágrima que ya no me cabía en el alma. Escribir me sanó. Me recordó quién era antes de todo este dolor. Empecé a leer mis propias palabras en voz alta, y a veces me emocionaba tanto que tenía que cerrar los ojos para no llorar. Era como si, por fin, pudiera escucharme a mí misma después de tanto tiempo silenciada. Mi voz, mi historia, mi verdad. Un día, Amalia me dijo: «Deberías compartir lo que escribes». Al principio me reí. ¿Quién querría leer las memorias de una abuela engañada? Ella me miró con esa seriedad que no acepta excusas. «Más personas de las que imaginas, Julieta, porque tu historia es la de muchas, y tú tuviste el coraje de enfrentarla». Esa noche me senté frente al computador, abrí un documento nuevo y escribí la primera frase. Me usaron, me callaron, pero no me vencieron. Decidí autoeditar un pequeño libro. Diego me ayudó con los trámites. Una vecina diseñó la portada. No era una obra maestra, pero era mía. Lo titulé Raíces de mujer. Lo imprimimos en pocas copias, para amigas, vecinas, mujeres de la parroquia, pero una de ellas lo compartió con su sobrina, que tenía un blog sobre mujeres mayores. Y desde ahí, la historia voló. Empezaron a llegar mensajes de otras madres, otras abuelas, otras mujeres que también habían sido invisibilizadas. Recibí correos de México, Argentina, Perú, incluso de España. Mujeres que me decían: «Tu historia es la mía. Gracias por decir lo que yo nunca pude». Lloré con cada mensaje. No de dolor, sino de gratitud, porque entendí que mi sufrimiento no fue en vano, que al contarlo, había convertido mi herida en un faro, que había tomado el dolor y lo había transformado en puente. Un puente para que otras cruzaran del silencio a la dignidad. Diego empezó a acompañarme a encuentros con mujeres mayores. Yo hablaba y él escuchaba. A veces compartía su parte también. Mi madre me enseñó que el amor verdadero no es sumiso, es firme, es honesto. Cada vez que lo decía, algo en mí se reconstruía, porque yo no solo estaba recuperando a mi hijo, estaba viendo nacer a un hombre nuevo, uno que no se dejaba manipular, uno que sabía pedir perdón y, sobre todo, uno que sabía amar sin herir. Hoy, mientras escribo estas palabras, miro mi reflejo en el espejo. Ya no soy la mujer rota que fue excluida de su propia casa. Soy la mujer que alzó la voz, que enfrentó a quienes abusaron de su bondad, que volvió a ser madre sin permitir que el título la encadenara. Porque ser madre no es desaparecerse por los demás, es enseñar con el ejemplo. Y si hay algo que esta historia me dejó claro, es que una madre con dignidad es la raíz más fuerte de cualquier familia. En una entrevista que me hicieron para una radio comunitaria, me preguntaron si alguna vez pensé en vengarme. Sonreí. «Pensé en hacer justicia, no venganza», respondí. La venganza viene del odio, la justicia, del amor propio. La conductora se quedó en silencio por unos segundos, como si mis palabras la hubieran desarmado. Y entendí que muchas veces lo que más impacta no es el grito, sino la calma. Esa calma que llega después de poner límites desde el amor. Mi historia fue compartida por muchas mujeres, pero también por hijos. Hijos que entendieron lo que le habían hecho a sus madres. Hijos que, como Diego, habían dejado que otras voces les dictaran a quién amar y a quién ignorar. Un joven me escribió. Después de leerla, fui a ver a mi mamá. Lloramos juntos por todo lo que no supe ver. Y pensé, tal vez no cambié el mundo,
Pero si una sola madre recuperó a su hijo, entonces ya valió la pena. Amalia me propuso organizar una charla abierta en el centro comunitario. Acepté, pero cuando vi a tantas mujeres reunidas, sentí un nudo en la garganta. Me temblaban las manos. Empecé con una voz bajita, pero a medida que hablaba, algo dentro de mí se fue afirmando. «Mi nombre es Julieta», dije, «y esta es la historia de cómo recuperé mi lugar». El aplauso fue tan largo que tuve que sentarme, porque entendí que ya no hablaba solo por mí, hablaba por todas. Un periodista de un diario local vino a mi casa. Quería conocer a la señora que puso de cabeza a su familia y convirtió la traición en fuerza. Me reí. No puse de cabeza a nadie, solo me puse de pie yo. Publicaron una nota con el título «La abuela que dijo basta». Cuando la vi impresa, me emocioné, porque por años fui invisible, y ahora mi historia estaba en papel, en tinta, en manos de personas que necesitaban saber que sí se puede volver a empezar, incluso después de los 70. Recuerdo que Carolina intentó demandarme por difamación, pero los abogados revisaron los documentos, las pruebas, las grabaciones, y no había nada falso, solo verdades que ella no quería escuchar. La denuncia fue archivada, y Diego, esta vez, no dudó. «No permitiré que ataquen a mi madre otra vez». Y cuando lo escuché decir eso en voz alta, supe que el ciclo estaba roto, que esa sombra que había manipulado todo ya no tenía poder sobre nosotros. Volví a plantar rosas en el jardín, cada una con una intención, una para el perdón, otra para la verdad, una más para el coraje y muchas para el amor. Amor propio, amor por la familia que se construye con respeto, no con miedo. Las riego cada mañana, como quien riega una nueva versión de sí misma, porque cada hoja, cada pétalo, me recuerda que incluso lo que fue pisoteado puede volver a florecer. Y yo, como esas flores, renací. A veces me despierto y dudo de todo lo que pasó. Me parece una película, una historia ajena. Pero entonces veo mi casa en silencio, sin gritos, sin sombras. Veo a Diego desayunando conmigo, en paz. Escucho los mensajes de las lectoras, recibo las visitas de mis nietos y confirmo que no fue un sueño. Fue real, fue duro, pero fue necesario, porque a veces la vida te sacude fuerte para que despiertes, y aunque duela, vale la pena abrir los ojos. Me han preguntado si volvería a confiar, si abriría mi casa otra vez, y la respuesta es sí, pero con conciencia, con límites, con la certeza de que el amor no debe doler para ser verdadero. Ahora sé que merezco ser respetada, escuchada, valorada, y aunque perdoné, nunca volví a ser la misma, porque una mujer que aprende a decir basta, deja de ser frágil, se convierte en firmeza, en faro, en cimiento para nuevas generaciones que ya no repiten los errores del pasado. Diego y yo escribimos un segundo libro. Lo titulamos Reconstrucciones. Él contó su historia como hijo que se equivocó, y yo como madre que eligió sanar en lugar de vengarse. Fue un proceso sanador para ambos, y cada capítulo fue como una costura en las heridas que aún dolían. Lo presentamos juntos en la parroquia, y hubo quienes lloraron. No por tristeza, sino por esperanza, porque vieron que es posible reconstruir vínculos, incluso cuando todo parece perdido. Hoy celebro mis 71 años, y no hay fiesta lujosa, ni lista de invitados interminable. Hay una mesa sencilla, un pastel de chocolate, y las personas que realmente me aman, Diego, mis nietos, Amalia, y unas vecinas que se convirtieron en hermanas del alma. Cuando apagué las velas, solo pedí una cosa, que ninguna mujer vuelva a sentirse invisible en su propia casa. Porque no se trata de ocupar espacio, se trata de saber que ese espacio también nos pertenece, porque lo construimos con amor. Después de mi cumpleaños, muchas mujeres se acercaron para contarme sus propias historias. Una me dijo que llevaba años durmiendo en el sofá de su casa, mientras su yerno ocupaba su cuarto. Otra confesó que sus hijos la hacían firmar cheques sin explicaciones, todas con los ojos húmedos, con la voz bajita, como si pedir respeto fuera algo vergonzoso. Y yo les respondí lo mismo. No estás sola, y nunca es tarde para recuperar tu nombre, tu voz, tu lugar. Recibí una invitación para hablar en una universidad.
Queremos que los jóvenes escuchen de ti lo que no está en los libros, cómo se rompe una familia y cómo se reconstruye. Al principio me pareció exagerado, pero cuando estuve frente a esos estudiantes, entendí la importancia de hablar, de advertir, de recordarles que la familia no se sostiene en el silencio ni en la obediencia ciega, sino en el respeto mutuo. Y ese día sentí que sembraba algo nuevo en otra generación. En uno de esos encuentros, una joven se acercó con los ojos llorosos. Mi mamá vive con nosotros, pero nunca la invito a nada. Me avergüenzo de cómo la tratamos. Me abrazó y me pidió perdón. No por ella, sino por lo que representaba. Y entendí que mi historia ya no era mía. Era un espejo donde otras podían verse. Un reflejo que dolía, sí, pero que también ofrecía una salida. Porque no hay error tan grande que no pueda ser reconocido. Y toda verdad, dicha a tiempo, puede salvar. Diego se convirtió en voluntario en un centro de apoyo para adultos mayores. Nunca pensé que lo vería ahí, escuchando con paciencia, organizando donaciones, contando nuestra historia como un acto de redención. Yo no vine a dar lecciones, decía. Vine a pedir perdón a través del servicio. Y verlo ahí, comprometido con otras vidas, me hizo sentir que el dolor no solo nos había cambiado, sino que nos había convertido en algo mejor, más humano, más consciente. Carolina se fue de la ciudad. Supe por conocidos que se mudó al norte, que intentó empezar de nuevo. No le guardo rencor, pero tampoco nostalgia, porque hay personas que no saben convivir con la verdad, que prefieren inventar nuevas versiones antes que asumir su responsabilidad. Yo no necesito venganza. Mi justicia llegó en forma de paz, y eso, en esta etapa de mi vida, es más valioso que cualquier triunfo, porque no hay victoria más dulce que dormir con la conciencia tranquila. A veces miro fotos antiguas y me veo distinta, como si mis ojos antes estuvieran apagados, como si me hubiera acostumbrado a vivir en una especie de niebla emocional. Pero ahora, cuando me veo al espejo, reconozco mi brillo. Ese que vuelve cuando una mujer se rescata a sí misma, cuando ya no espera validación de nadie, cuando camina por su casa con la frente en alto, sabiendo que cada rincón le pertenece porque fue ella quien lo sostuvo, incluso cuando todos se fueron. Una tarde, mientras organizaba papeles, encontré una nota de Diego cuando era niño. Decía: «Mami, gracias por hacerme sentir seguro». Se la mostré a él, y no pudo evitar llorar. «Qué ironía, ¿no?», dijo. «Después fui yo quien te hizo sentir insegura en tu propia casa». Le tomé la mano. «Pero fuiste tú quien me devolvió la paz». Nos abrazamos en silencio. Y entendí que hay vínculos que, aunque se rompan, pueden renacer. Pero solo si ambos están dispuestos a regarlos cada día. Amalia y yo fundamos un pequeño círculo de mujeres. Lo llamamos Voces de Raíz. Nos reunimos cada jueves para compartir historias, tomar té y recordar que la edad no nos borra, que seguimos teniendo fuerza, ideas, ganas. En cada encuentro, una mujer nueva se anima solo a hablar, a veces con miedo, a veces con rabia, pero siempre con necesidad. Y al final, todas aplaudimos, porque cada testimonio es un acto de valentía, porque cada palabra recuperada es una semilla de libertad. Un canal local hizo un reportaje sobre nuestro grupo. Salimos en la televisión. «Abuelas que inspiran» fue el título. Al principio me dio pudor, pero luego, al ver los mensajes que llegaron, supe que hicimos lo correcto. Una mujer escribió: «Gracias. Tenía miedo de hablar, pero ahora sé que no estoy sola». Y eso es lo que más me conmueve, saber que el eco de mi voz puede llegar a rincones donde antes solo habitaba el silencio, que mi dolor, al ser contado, se convierte en consuelo. Hoy mi casa está llena de vida, no de fiestas que me excluyen, sino de visitas que me honran, no de luces ajenas, sino de velas encendidas por amor, no de voces que me callan, sino de risas que me incluyen. A veces, cuando cierro los ojos, aún escucho el eco de aquel cumpleaños del que me dejaron fuera, pero ya no duele, porque entendí que me sacaron de una fiesta para que yo pudiera crear mi propia celebración, una donde soy la anfitriona, y donde, por fin, nadie me borra. Un día, mientras caminaba por la plaza,
Una joven se me acercó con timidez. «¿Usted es Julieta?», preguntó. Asentí. «Mi abuela me pidió que la abrazara en su nombre. Me dijo que gracias a usted se atrevió a decir que ya no quería vivir en la casa de su yerno». Me abrazó con fuerza, y en ese gesto comprendí el alcance invisible de una historia contada con verdad. Lo que uno sufre en silencio, otros lo pueden transformar en voz, y esa voz, cuando se libera, también salva. Empecé a recibir cartas escritas a mano, como en los tiempos de antes. Cartas de mujeres de campo, de pueblos pequeños, de otras abuelas que jamás habían tenido un espacio para contar lo que les dolía. No sabía que se podía decir no después de los 70. Me escribió una señora de Córdoba, y yo respondí a cada carta con la misma frase final. No solo se puede, se debe, porque el respeto no tiene fecha de caducidad, y la dignidad no se hereda, se defiende. Un periodista me preguntó si volvería atrás si pudiera, si evitaría todo lo que viví. Pensé unos segundos, y luego respondí con firmeza. No, porque fue necesario tocar fondo para recordar quién era. Y si todo ese dolor sirvió para despertar, entonces fue una bendición disfrazada. Él me miró en silencio, luego bajó la cámara y dijo: «Gracias». Mi madre necesitaba escucharlo, y supe que hasta los oídos menos esperados pueden ser fértiles cuando se habla con el alma. Amalia y yo organizamos una exposición con retratos de mujeres mayores que habían recuperado su voz. Cada foto iba acompañada de un testimonio. La sala se llenó, y lo que más me emocionó fue ver a tantas nietas, hijas, sobrinas, escuchando con atención, no desde la lástima, sino desde la admiración, porque cuando se reconoce el valor de una mujer mayor, se sana una parte de la historia familiar, se reescribe el guión, se dignifica el pasado y se ilumina el futuro. Si tú también tienes una historia que callaste por miedo, por vergüenza, por costumbre, no la entierres, escríbela, cuéntala, háblala en voz alta, porque tu vida vale, tu historia importa, y tu voz puede ser el inicio de una nueva generación de mujeres que ya no aceptan ser invisibles. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal, porque cada vez que compartimos un relato como este, ayudamos a sanar muchas otras almas que aún no se atreven a hablar. Diego y yo plantamos un árbol en el jardín. «Para que crezca con nosotros», dijo. Lo regamos juntos, y cada hoja nueva es un símbolo de lo que logramos construir. No fue fácil, no fue rápido, pero fue real, y eso lo hace eterno, porque los lazos de sangre no garantizan el amor, pero el arrepentimiento sincero y el perdón firme pueden construir una nueva familia desde las ruinas, y eso es lo que hicimos. Levantamos algo nuevo sobre lo que otros intentaron destruir. Mis nietos ahora me llaman por teléfono sin que nadie se los recuerde. Me envían dibujos, mensajes de voz, me preguntan si pueden quedarse a dormir. Me miran con cariño, con respeto, y yo los abrazo sabiendo que estoy sembrando en ellos una semilla diferente, que algún día, cuando crezcan, recordarán a su abuela como la mujer que no se dejó aplastar, como la mujer que les enseñó que el amor se cuida y que la familia, si no incluye a todos, no merece ese nombre. Una tarde lluviosa me senté frente a la ventana con una taza de té. Cerré los ojos y respiré hondo. Por fin, el silencio no me dolía. Por fin, estar sola no era sinónimo de abandono, sino de paz, porque entendí que la verdadera compañía comienza por uno mismo, y que cuando te recuperas a ti misma, no importa cuántos te dejaron atrás, lo que importa es que tú no te hayas dejado nunca del todo. Hoy miro mi pasado sin odio, sin rencor, porque el dolor que no se transforma, se hereda, y yo no quiero que mis nietos crezcan repitiendo las cadenas del silencio. Por eso hablo, por eso escribo, por eso resisto, no por revancha, sino por redención, porque cada mujer que encuentra su voz abre camino para muchas otras, y yo ya no tengo miedo de que me excluyan, porque entendí que no necesito permiso para existir. Yo ya estoy aquí, firme, viva, y sin pedir disculpas. Me llamo Julieta, y esta es mi historia. Una historia de traición, de dolor, pero también de dignidad, redención y amor propio. Me usaron, me olvidaron, me borraron, pero no pudieron conmigo,
porque me levanté, porque me defendí, porque me hice escuchar. Y hoy, si alguna hija, madre o abuela está leyendo o escuchando esto, solo quiero decirle, nunca es tarde para volver a ti, porque tu historia no termina cuando otros te cierran la puerta, comienza cuando tú decides abrir la tuya.